presente simultáneamente en un evento difícil, pero pues todo ocurre al mismo tiempo. Entonces, ya estamos por aquí. Y a ver dónde ya encontramos el micrófono. Ya ves, vamos a ver. Ya vamos a estamos en la página. Hubiera querido antes preparar algo más, pero pues no se pudo. Lo que voy a revisar es primeramente el dato original. Vamos a hacer conversión de unidades de concentración para el dato original, que dice que tenemos una mezcla de fase líquida. Esa es la primera parte. La fase líquida tiene una concentración, es una fase líquida, entonces a lo mejor físicamente es importante que nosotros la ubiquemos. Y a ver cómo queda. Así. Ahí está. Sí funciona el micrófono, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces, la voy a representar. Este sería un recipiente. Y aquí tiene una fase líquida. Entonces, la voy a representar así. Un recipiente. A lo mejor así redondito para que se vea más amigable. Y aquí hay A más un inerte líquido. ¿Ok? Entonces, A es una especie química que es H2S, o sea que esta es la mezcla gaseosa que se está disolviendo y el inerte líquido es una mezcla que tiene tres componentes, que decíamos que era agua, que era dietanolamina, o sea que dijimos que las etanolaminas son sustancias viscosas que tienen la capacidad de disolver componentes como el CO, como el CO2, o sea, las plantas que producen hielo seco absorben, separan el CO2 de una mezcla gaseosa en la que se genera el CO2 y luego, a su vez, posteriormente, después de que lo recuperan, lo separan, pero ya nada más, como ya lo quitó de la mezcla gaseosa, y aquí un poquito de alcohol para que fuera atractiva para el H2S, ¿no? Entonces aquí se dice una composición que dice 3% en mol de H2S. Creo que ya lo habíamos visto, pero 3% en mol. Entonces es disuelto en la solución aquoalcohólica. Pero la solución aquoalcohólica, voy a utilizar otro color para decir que esta fuera la solución. A lo mejor el H2S lo pongo mejor con rojo, que es diferente.
o sea, el componente que se disuelve en la fase líquida. La fase líquida, o sea, este dato del el A presente en la fase líquida. Entonces el A tiene una concentración del 3% en mol. Profesor, Sí. ¿puede hacer la cámara un poquito más hacia arriba? Es que, ándele, así, muchas gracias. Ok. Inclusive puedo bajar esta, pero no sé si fuera recomendable, porque apenas estoy estrenando este sostén porque el otro se me caía muy seguido. Entonces, espero que este no se caiga. Ahorita nos dio la sorpresa que sí iba a caer, pero ya lo puse aquí, ojalá que haya quedado bien. Entonces, con el rojo estoy distinguiendo que el componente A tiene una composición independiente, ¿verdad? Les había yo hecho la analogía de una salsa que se va a poner a los pescados, ponen 3 pescados y preparan una salsa, y la salsa es el agua, la etanolamina, y el etanol sería el equivalente, serían unas lechugas, unos jitomates, cebolla, perejil, etcétera. Y la composición que tiene la receta para preparar el aderezo es diferente de la que pongo 3 cucharadas en los pescados. O sea que la mezcla es independiente, vamos, la composición es a la que yo me refiero. Entonces, en este caso estamos diciendo que lo que queremos calcular es el peso molecular del inerte líquido, pero la composición del inerte líquido es independiente. Eso debe quedar muy claro. O sea, por eso las estoy poniendo con 2 colores, pero pues imagínense que a la hora de hacer un examen, ustedes deben de distinguir, y aquí lo que van a poner es el agua, ¿verdad? Y van a distinguir la fracción peso en la fase líquida, porque estamos hablando de fase líquida, que sería 50%, entonces aquí sería 50, y luego la del etanol, esta la estoy escribiendo, la del etanol sería, a ver cuánto es, 30, ¿no? La del etanol 30, y la DEA es 20. O sea, espero que quede claro que la composición del inerte líquido es una solución que se prepara para alimentarla al equipo donde yo quiero separar el H2S, que sería un gas natural, podría ser la mezcla gaseosa un gas natural, pero ahorita no vamos a trabajar que el gas natural también es una serie de componentes y uno nada más se transfiere y hay un inerte gaseoso. Ahorita vamos a dejar nada más así exclusivamente el problema. Entonces, lo que decíamos nosotros es que yo quiero, o sea, las preguntas en este caso eran, quiero el peso molecular del líquido y del inerte líquido. Entonces, primero voy a poner, si tengo que rehacer esta pregunta, mi nomenclatura sería, quiero calcular el peso molecular del inerte líquido, o sea, del azul, y quiero hacer el cálculo del peso molecular del líquido. Peso molecular del líquido, y lo pongo con rojo porque son diferentes. Entonces,
ya en clase habíamos hecho el cálculo del peso molecular del inerte líquido y del líquido. Desde luego ahorita lo que yo voy a expresar es que yo quiero calcular nada más el peso molecular del inerte líquido y tengo que identificar que la composición que se está dando es en base a 100. Si no me la dieran en base a 100, tendría yo que sacarla primeramente. Vamos a suponer que aquí no hubiera coincidido 50, 20, 30, que la sumatoria es 100, pero aquí lo checo y es 100. Si lo hubieran dado en base roja, o sea que como fuera la mezcla incluyendo al componente A, que es el H2S, su concentración aquí es muy alta. Usualmente el H2S se disuelve en partes muy pequeñas, tal vez menores al 1%. Entonces, pero aquí así lo estamos poniendo como ejercicio y inventamos los datos en su momento, y ahorita no voy a cambiar esos valores. Pero este es el inerte líquido. Eso que espero que quede claro. Entonces, el peso molecular del inerte líquido, por definición, sería la sumatoria del peso de cada uno de los componentes dentro del inerte líquido por la composición de cada uno de los componentes desde el primer componente hasta el último, que en este caso serían 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer, queda claro, es hacer la conversión de los porcientos en pesos a fracciones mol, porque el cálculo que yo debo hacer aquí es el peso molecular del agua por la composición del agua en fracción mol y sumarle el peso molecular. Aquí puse agua, ¿verdad? Bueno, aquí sería de etanolamina. La corrijo. Entonces aquí pondría dietanolamina por la fracción mol de la dietanolamina en el inerte líquido. Todo esto quiere decir que el 10 al cuadrado de X del inerte líquido en fracción mol sería 97, o sea, como consecuencia, porque sería en por ciento, sería 97. Ahora, vamos a terminar aquí abajo, más el peso molecular del etanol por la fracción mol del etanol. Entonces, en esta primera parte de esta pantalla, me gustaría que tuviéramos un registro, por favor, para en su momento traerla digamos, a colación. ¿Sería posible, Jesús? De favor, nada más quiero registrar esta pantalla, porque la voy a borrar. Ok. Entonces, ahora, el día de hoy lo que queremos hacer es una especie como de taller. Entonces, no les dije de antemano, pero la idea de los trabajos que haríamos en los sábados es que ustedes tengan a la mano sus hojas y su lápiz o su pluma para que vayan trabajando, conforme lo que vayan haciendo, me vayan haciendo preguntas. Pero la idea es que no trabaje yo aquí en el pizarrón, sino más bien trabajen ustedes ahí en el lugar donde están y que vayan viendo cómo van saliendo los cálculos. Entonces, no exactamente lo quiero desagregar todo, más bien que me lo vayan diciendo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queremos es calcular, o sea, debemos de hacer un espacio
Y primero voy a calcular el peso molecular del inerte líquido. Entonces tengo que calcular la fracción mol del agua, de la DEA y del etanol en la mezcla inerte. Entonces, en este caso, vamos a dejar 3 minutos para que ustedes hagan el cálculo de la fracción mol del agua en el inerte líquido. Por favor, ¿cómo lo harían? Entonces, en el supuesto de que yo haga ese cálculo aquí, que en este caso voy a borrar, vamos a decir que esto es lo que les estaría yo pidiendo que hicieran. Entonces, no esté. Miren, está estable. No sé, el otro día se me cayó el pizarrón, pero ahora, miren, no se me está cayendo. Entonces, parece que fue bueno la adquisición. Buenos días. Entonces, voy a calcular la fracción mol. O sea, aquí tengo pregunta y tengo un dato, ¿no? Y lo que voy a presentar aquí es la pregunta. O sea, la pregunta es el peso molecular del inerte líquido. Y yo lo que quiero calcular es la fracción mol del agua. O sea, lo que yo quiero calcular es la fracción mol del agua y luego la de la dietanolamina y del etanol. Esa es la pregunta. Pero el dato que yo tengo, en este caso, es el azul. Y lo que yo tengo es que este dato vale... Profesor, ¿puede subir tantito su cámara, por favor? ¿La levanto o la...? Ah, sí, Sí, la levanto. por Okay. favor. Gracias, está bien. ¿Ahí está bien? Sí, muchísimas gracias. Ok, no al contrario, perdón. 10 al cuadrado de x a la x del agua. ¿Esta fue cuánto, perdón? Dime tú que me dijiste ahorita. El agua en porcentaje. Ay, ¿cuánto es? 50% de agua. 0.5, profe. 50. Entonces, esto que yo estoy escribiendo, en literales, con palabras se llama por ciento. Peso de agua en el inerte líquido. En el inerte líquido. Ese es el por ciento. Así en palabras. Y lo puse en azul porque el inerte líquido lo voy a distinguir del componente que sería común con la fase gaseosa, pero la concentración que hay ahí en el líquido sería la composición en el líquido, que sería el 3%, que es el dato que se está proporcionando. Pero este es dentro del inerte y por eso lo estoy poniendo azul. Entonces, este valor lo convierto a fracción peso. Y sé que es 0.5. Este es el dato. Y la pregunta es esta. La fracción mol del agua, o sea, serían las moles de agua, entre las moles que existen del agua, ¿verdad? Que serían las del agua. Como nada más las quiero en el inerte líquido, tiene que ser necesariamente las de la monoetanolamina y las del etanol, no así la que correspondería al componente que se está considerando que es el que se disuelve, que es el H2S. Entonces aquí quedaría la sumatoria de las moles totales, pero en la fase líquida. En la fase líquida. A lo mejor estoy
diciendo de más, ¿verdad? Hablando de más, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Este es el dato que yo tengo, no, perdón, esta es la pregunta y esta es su definición. O sea, pregunta y definición. Eso es lo que yo quiero aquí. Y en este caso es el dato y su definición. Entonces, aquí quiere decir que este es 0.5 y que se define masa de A entre masa total. Entonces, por definición, tenemos que saber qué es cada pregunta que se nos está haciendo de la composición. Entonces, en este caso me dan un dato en por ciento en peso. Yo lo voy a convertir a fracción peso, que es en la definición en la que yo lo voy a manejar. No lo voy a manejar como por ciento o como partes por millón. Podría ser partes por millón lo que me den como dato. Podría ser cualquier otro dato, pero en este caso, los que sean por ciento, por millón o por, inclusive hay partes por billón, ¿verdad? O sea, 10 a la novena. Entonces, en este caso así queda. Entonces, la solución a esto es tomar una base de cálculo. Esa es la pregunta, el dato y la conversión. Aquí le voy a poner conversión con mayúscula. Es tomar como base de cálculo el denominador, tomar como base de cálculo, cálculo, el denominador igual a 1, el denominador igual con 1. Eso quiere decir, si la masa total, así se concreta, es igual a 1, la masa de A es 0.05. O sea, la base de cálculo, aquí está, ¿no? Aquí. Y siempre va a ser, como es una relación, no va a ser diferente si yo le pongo que valga 1. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí los días que he vivido. Entonces, multipliquen mínimo, vamos a ponerle 70 por en segundos, 70 por 365 por 24, etcétera. Entonces, la masa de A sería un valor relativo. Si yo pongo aquí un valor diferente. Entonces, si yo pongo que masa total es 1, masa de A es eso. Y como la mezcla está integrada por, o sea, la masa total es igual a la masa de A más la masa de inerte líquido, quiere decir que en este caso la masa de inerte líquido es igual a 1 menos 0.05. Entonces, el número de moles, que es la pregunta, las moles de agua, o sea, las moles de A, sería la masa de A entre el peso molecular de A, o sea, sería 0.05 entre 18. Y con esta lógica, las moles del inerte líquido serían 1 menos 0.05 no, las moles del otro componente, ¿no? ¿O cómo quedaría? Lo único que yo quiero serían, aquí de acuerdo con las moles de A serían sería entre 18. Y las moles totales sería esa sumatoria. No sé si ya vean, aquí lo estamos haciendo como muy por pasos. No sé si esté mal. Yo voy a ponerle aquí X del agua, o sea, ya cerré yo el paréntesis y ahorita voy a continuarme igual aquí. Lo que voy a poner es las moles de agua. O sea, voy a poner 0.05 entre 18. Y abajo voy a poner las moles de agua
no, perdón, entre el peso molecular de A. No me corrigieron. El peso molecular de A es 32. ¿Qué pasó? Adrede me estoy equivocando y no me corrigen. ¿Están dormidos todavía? 95. Ay, fui al baño, perdón. ¿Sí ya ven? O sea, lo importante es que identifiquen la mecánica con la que lo estoy haciendo y que la hagan todo el tiempo durante este curso. Y que lo que estén haciendo es, justamente, que si quieren hacer la conversión, que identifiquen el inerte líquido en el caso de que sea una fase líquida. Ya obtuve este valor. Entonces yo digo, voy a convertir, me dieron el dato en por ciento en peso y lo tengo que convertir a mol, porque yo sé que por definición el peso molecular de un líquido es el peso molecular de A por XA más el peso molecular del inerte líquido por su composición. Pero no, aquí este cálculo del peso molecular del inerte líquido este es como un todo. Y la composición que saco es XA, pero no es la X del agua en el inerte, sino aquí es el 3% y aquí sería el 97%, que es XSL. Y aquí sería peso molecular del inerte líquido. Claro, el peso molecular del inerte líquido no importa que sea el inerte, o sea, el valor es independiente, ¿verdad? Peso molecular del componente H2S, pues es el mismo, y el del agua es 18, ese no tiene que ver con que sea independiente, pero sí es independiente la composición XS, o sea, la composición del inerte líquido en el inerte líquido y es de .97 y .03 aquí, estos dos aquí, pero la composición dentro yo voy a calcular el peso molecular del inerte líquido y lo voy a hacer con la fracción mol. O sea que aquí estoy calculando la composición azul del agua, o sea, en el inerte líquido. ¿Y es cuánto, por favor? Aquí me falta el otro componente, ¿no? Aquí dice mal. 0.05 entre 32. ¿No sería 0.5, profesor? Porque es el 50%. Ok. 0.5 entre 18. Y el otro sería también 0.5, ¿no? Aquí, ¿ya ven? Ahora sí, alguien ya se puso la pila. 0.5 entre 18. El otro componente no es el 50, sino es el 30, ¿no? Pero, profesor, aquí estamos determinando las unidades del agua, ¿no? La fracción. La fracción Del agua. La fracción del agua, pero la quiero en la fracción del agua en la mezcla inerte líquida, porque ahí es donde quiero calcular el peso molecular del inerte líquido, vamos. Pero ¿Sí? serían 3 componentes, ¿no? Exacto, entonces aquí me falta, tengo 50% del agua. Ajá, ok, entonces yo le dicto. Punto 3. Punto 3 de 46. De 46. Entre 46. 46, ajá. Más Punto. Exacto. En 305. En 305, exacto. Ahora sí ya tengo expresada la composición del agua en el inerte líquido, porque nada más estoy considerando la composición base 100 en el inerte líquido que tiene esos 3 componentes. Ahora sí ya quedó claro, ¿verdad? Ok. Y en este caso, de la misma manera,
vamos a ver si ustedes ya allá en lo particular ponen cómo se calcularía la composición del otro componente, que es la monoetanolamina, y la composición del otro componente, que sería el etanol, ¿verdad? Aquí. Y deben encontrar justamente que esto que hicimos para el primero se puede hacer para el segundo si yo pongo .03 aquí en lugar de .5 entre 18 pongo .3 entre 46 y lo de abajo lo dejo exactamente idéntico porque eso no va a variar el denominador. Profesor, ¿cuántos decimales vamos a tomar? ¿Cómo? ¿Cuántos decimales vamos a tomar? ¿4? Fíjate, lo voy a escribir aquí porque no, espero que no lo repitamos muchas veces durante el semestre, pero digamos, siempre, o sea, la aproximación que debemos de considerar para todos los cálculos en este curso, la aproximación es 4 cifras significativas, 4 cifras significativas, mínimo. Significativas, ¿ok? 4 cifras significativas mínimo. Mínimo 4 cifras significativas. La última, redondeada. ¿Ok? Ahora, con base en eso, díganme este valor, ¿cuánto le sale la fracción mol del agua? Con 4 cifras significativas. 0.76725. A ver, por favor. 0.76725. Ahí te pondría un tache. Porque ya me pusiste 5 cifras significativas. Bueno, 76, 73. Vamos a decidir si el 5 lo ponemos para abajo o lo ponemos para arriba. Porque está intermedio, ¿no? Entonces, lo Para podemos arriba, yo decir, digo. pero más bien tendría que ser 50, de 6 para arriba el número. Ok. El de 6 para arriba lo consideramos. Entonces, en este caso, siempre le pondríamos, eso significa 4 cifras significativas. 4 cifras significativas. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la solubilidad del SO2 en el agua, la solubilidad sería .2030. Fíjate, aquí tendré que poner 31,728. Entonces, lo que yo espero que pongan en lugar de el 3, el 1, el 7 y el 3. Porque, como en todo, cuando le dicen a uno, eres como un 0 a la izquierda, ¿qué le quieren decir a uno? ¿Sí recuerdan esa? Vale. Que no vale nada. O sea, eres como un 0 a la izquierda. Entonces, no sirves para nada. Y por lo tanto te anulamos. Entonces, aquí sí importan. Entonces, aquí las cifras significativas se empiezan a contar a partir de que aparece el primero, 3, 1, 7 y 2. Esa sería la aproximación que trabajaríamos en el curso, a lo largo de todo el curso. Y las cifras que son fracciones, porque nosotros trabajamos mucho con las fracciones. Entonces es un curso que sí maneja todo eso, entonces eso es lo que vamos a manejar. Entonces la fracción mol del agua, una vez que ya tengo 2, automáticamente la tercera es la diferencia a 1, porque la sumatoria es 1, ¿verdad? La sumatoria de estas 3, evidentemente, es 1. Entonces, con que calculara yo 2, si las hice correctamente, inclusive las puedo hacer todas para que me chequen 1. Entonces, la fracción mol de la monoetanolamina, de acuerdo aquí, sería 0.3
entre 46, entre toda la sumatoria que está en el otro, la otra variable. ¿Y cuánto da? Punto 1801. Punto 1801. Allí ya están las 4 cifras significativas. Y esta última sería esa sumatoria 1 menos la sumatoria de las otras dos, y les daría punto 0. ¿No? Aquí sería punto 93, ¿no? No, 94. ¿Cuánto le da? 0.05270. Exacto, esa es la idea. Entonces ya tengo las 3 composiciones, las convertí a fracción mol, y obviamente son muy diferentes a las de la fracción peso, ¿no? Ven la diferencia, ¿no? Y estas soluciones de monoetanolamina, dietanolamina, pues son muy comunes en el manejo de la absorción. Y las etanolaminas son sustancias que son típicas para justamente utilizarlas como agentes separantes de componentes que existen en la fase gaseosa. O sea, jalan el H2S, jalan ¿qué otro es muy famoso? El CO2. O sea, sí son, digamos que hay libros que yo tengo donde justamente son típicas, y aquí en México hay industrias que venden etanolaminas, ¿no? Inclusive en alguna ocasión comento que llegó un exalumno mío que vino a dar una plática sobre ese tema ahora con el 50 aniversario del laboratorio de operaciones unitarias. Justamente pasó al salón donde estaba dando clase y me dijo, vengo a saludarlo ya que no asistió a mi plática, debía asistir, me dijo. Y dice, porque expuse justamente etanolaminas y vengo a decirle a sus alumnos que sí sirve lo que usted da. Dije, bueno, pues está bien, gracias. Entonces, eso es nada, simplemente una anécdota que ocurrió recientemente, por cierto, ¿verdad? Y era un egresado al que yo le di clase y justamente vendía las etanolaminas, mono, di y tri etanolaminas. Ahora, ya calculé la composición de las 3, ya calculé, en consecuencia puedo calcular el peso molecular del inerte líquido. Entonces sería peso molecular de inerte líquido. Entonces yo multiplico 0.7672 por 18 más 0.1801. Aquí esta sería, la pondría yo con otro color. A ver, le voy a poner aquí en verde. Aquí lo voy a poner en verde. Aquí lo que voy a encimar aquí es el peso molecular del inerte líquido. Y del inerte líquido yo voy a usar las fracciones del agua en el inerte líquido. ¿Verdad? A lo mejor hasta el peso molecular del inerte líquido lo dejo azul para que se vea que es algo, ¿verdad? Nada más peso molecular del inerte líquido. Entonces ya multiplicaría 0.7672 por 18 más 0.1801 por ¿cuánto fue? ¿Cuánto me dijeron? 105 más 0.5270 por 46, que es el etanol. ¿Y el peso molecular me da cuánto? 27.6183. Peso molecular del inerte líquido 27.6283. $27.62 es lo que yo tengo aquí. Sí quedó claro, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular la composición del agua en toda la mezcla, ya integrando
el componente A, que sería en este caso el H2S. Entonces, como en este caso es muy poca su concentración, aquí es 3% en mol y está exagerada el valor porque, como les digo, en la realidad realmente la cantidad que se disuelve es mucho menor porque pues sí apesta mucho, es poquito pero apestoso. Entonces el H2S da un color fétido, ¿no? Un olor fétido, perdón. Entonces el peso molecular del líquido es 27.81 y la composición de esos componentes se puede, aquí en los apuntes viene que se multiplica por 0.97, o sea, en ese caso, vamos a llamarle, se transforma a que represente la composición del agua el 97%. A veces se le puede uno achatar el cerebro cuando empieza uno a tratar de visualizar estos valores, pero justamente aquí se demuestra que el peso molecular del líquido sale exactamente idéntico, 27.81, sea que lo haga considerando el inerte líquido como un sistema pseudobinario o que lo considere como multicomponente. Eso es muy importante que lo recuerden y lo manejen siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya van a dar las 10:30. Ocupamos mucho tiempo, pero creo que vale la pena. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ¿puedo borrar todo? Profe, Sí. yo sí tengo una pregunta. El 27.81 es el 97% ya. No me quedó muy claro ahí lo que dijo. A ver, vamos a hacerlo numéricamente para que veas. Y cómo aquí en los apuntes viene justamente el cálculo para que vamos a suponer que se te llega a olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, ayer, ¿verdad? Hubo alguien que me asesoró para que pudiera yo encontrar una hoja de cálculo de Google, pero primeramente estaba yo trabajando en MIPS, en ese del consumo de Microsoft, y entonces de repente nos salimos al navegador, el Google, y oye, todo se me olvidó. Y luego ya después, cuando yo quise trabajarlo para hacerlo, yo solo, pues ya no supe ni cómo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa opción en este caso está en los apuntes, porque aquí viene ese cálculo que tú me estás preguntando. Entonces, digamos, el peso molecular del líquido es el peso molecular de cada componente. Vamos a ponerle peso molecular en la mezcla J, que sería la mezcla, por su composición en la mezcla, la sumatoria, desde J igual con 1 hasta N. Y esta forma quedaría, si yo lo manejo como inerte líquido y componente transferible, sería peso molecular de A por la fracción mol de A más el peso molecular del inerte líquido por la fracción mol de inerte líquido. O sea, este es considerado como un pseudocomponente. ¿Eso te queda claro? Sí, profe. Ok. Ahora, pero también lo puedo hacer, o sea, en este caso estamos diciendo el negrito, fíjate, aquí sería peso molecular de A por X negra. O sea, peso molecular de A por X A, o sea, la negrita. Y aquí pondría yo el peso molecular de la monoetanolamina por la composición de la monoetanolamina, pero en toda la mezcla, más el peso molecular
del etanol por la composición del etanol, pero en toda la mezcla, más el peso molecular de agua por la fracción mol del agua en la mezcla. Y aquí en los apuntes, si tú lo observas, en la página 56, resulta que esa fracción mol se convierte en un valor ligeramente diferente. La fracción mol del agua, a ver, ¿tienen a la mano los apuntes o le pedimos a Jesús que nos haga favor de subir la página? Yo sí los tengo a la mano, profe, no sé los demás. El que me preguntó. Sí, sí los tengo, profe. Bueno, entonces, si la estás viendo, fíjate, en la página 56, justamente es en lugar de ser .7672 la concentración del agua en la solución original, porque ahí está la composición del agua considerando .97, que la mezcla agua-etanol es .97, sale .7492, porque se multiplica por .97 el .7672, no sé si lo estén viendo. Sí, profe. Ok, y el etanol lo mismo, o sea que la sumatoria de esas composiciones te va a dar justamente .97. O sea, la normalizas hacia que esa composición sea .97 en lugar de ser 1. Porque la composición, en este caso, del agua, de la monoetanolamina y en el inerte líquido, esa sumatoria te da 1. Pero si ya lo pones con el H2S, entonces el .7672 por .97 es la composición del agua, pero en la mezcla total, no en la mezcla inerte. O sea, la base de cálculo es diferente. Eso es lo que trata de ponerse ahí arriba. Por esa razón es que en la absorción, como se maneja un inerte líquido, es muy común calcular el peso molecular del inerte líquido. Y también las mezclas gaseosas, hay inertes gaseosos, y nada más un componente es el que se transfiere. Entonces, es común que en absorción y agotamiento se maneje esos cálculos que a veces pudieran causarle uno un problema y se aíslan considerándolos como un pseudocomponente. Esa palabra de pseudocomponente es que es un componente, pero que no es de una sola sustancia, sino es agua, es etanolamina, es monoetanolamina juntas y que son el equivalente a lo que yo decía como una salsa en un guisado. Entonces, pero ya sea que lo consideres individualmente, cada uno de los componentes o como un pseudo componente para que se haga binario, eso hace que se simplifiquen y que todos tus cálculos sean muy sencillos. Y es muy usual que tú digas, bueno, prepara el inerte líquido y ya que lo prepares lo agregamos. ¿Y cuál es la composición del inerte líquido? Pues esto, y tú lo preparas, eso es todo lo que tienes que hacer. Creo que entonces ya quedó claro o no. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, esto es para la fase líquida. Entonces, aquí lo que queremos aprender, o sea que no aprender, sino a dominar, es hacer las conversiones de unidades de concentración con una técnica, una manera. Ya ven que dicen que la técnica al servicio de la patria, pues esta sería la aplicación al servicio de que pasen ustedes sin problema esta materia, este tema, como se le llame, ¿no? Que unidad de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, esta es, ahora, lo voy a considerar porque es mucho más sencillo, obviamente, que sea un pseudo componente, o sea que como si fuera un sistema binario. Entonces, yo voy a dar los siguientes valores. C
el peso molecular del inerte líquido. ¿Ok? Y yo lo que quiero hacer es con base en los cálculos que ya tenemos, yo te voy a hacer varias preguntas. Y eso es lo que está en la página 57, ¿no? Entonces, la primera pregunta era el peso molecular del líquido, la otra era el peso molecular del inerte líquido, y luego, adicionalmente, con base en esas composiciones, ahora te voy a hacer varias preguntas. Entonces, la segunda pregunta, fíjate, la segunda pregunta es XA por 10 al cuadrado. O sea, la pregunta es que me des el valor de XA, aquí es la pregunta, si como dato yo sé que este es mi dato. Esta es la pregunta y este es el dato. Así de simple es esta serie de cálculos, ¿no? Ahora, obviamente aquí es tan simple como decir, bueno, si el porciento es 3, la fracción es 0.03, ¿no? Así de simple. Entonces, a ver si lo estructuramos de otra manera que sea más congruente, más sencilla. El dato original era 10 al cuadrado de XA. Este fue el dato. No, este es el dato. Y es 3. Entonces, las preguntas, o sea, yo quiero hacer todas las conversiones de unidades de concentración, esas son las que yo quiero manejar. Entonces, yo sé este valor. Y sé que el peso molecular del inerte líquido es de, ¿cuánto fue? 27.62, ¿ah? 27.62. Esto ya lo sé. Entonces ahora, y también sé cuánto vale el peso molecular del líquido. ¿Cuánto vale el peso molecular del líquido? A ver. 27.80. 27.81. 27.81. 27.81. Así quedó. Ahora qué. Entonces la pregunta que yo tengo aquí, la primera pregunta, o sea, más que la primera pregunta, yo quiero hacer todos los cálculos de todas las unidades. Por ejemplo, aquí sería ¿cuánto vale XA? ¿Cuánto vale XA? Pero también me importa saber cuánto vale XA. Me importa XA. Me importaría en un momento dado calcular 10 a la sexta de XA. Me gustaría calcular lo que se llama 10 al cuadrado de XA, que se llama solubilidad. Me gustaría calcular la densidad parcial de líquido. En este caso voy a dar otro dato. Además del peso molecular del líquido, todo esto, voy a agregar un dato que sería la gravedad específica del líquido promedio. Sería, en este caso, voy a ponerle 0.97. O sea que con este dato yo quiero calcular la densidad parcial.
pero también quiero calcular la densidad molar. O sea, porque a veces las normas me llevan a calcular en partes por millón, ¿verdad? O, por ejemplo, aquí me falta en peso, me faltaría esta otra unidad de concentración. O sea, fíjese, todas estas posibilidades, pero de repente en un ejercicio, en un examen o en la vida práctica, lo que yo quiero calcular la densidad parcial del componente, o sea, en gramos dA por litro, o en gramos mol por litro, o sea, lo que sería lo que ustedes manejan. O sea, deben de ser capaces de hacer las transformaciones sin mayor problema a partir del dato que se proporciona. No importa cuál sea el dato que se proporcione, deben de ustedes saber hacer la conversión a cualquier otra unidad. La técnica que tenemos y que decimos es la técnica o el método, la manera en que se hace más sencillo los cálculos en esta materia, en este tema, en absorción y agotamiento, es hacer conversiones a relación mol. Es lo que practicamos. Podríamos hacerlas en relación peso, pero digamos que lo usual es que se construyan diagramas en relación de equilibrio, en relación mol. O sea, los datos de equilibrio que son básicos se manejan en relación mol. Todo se maneja en relación mol, entonces mejor todo lo vamos a manejar en relación mol. Entonces tenemos que hacer la conversión de cualquier dato a relación mol y de relación mol transformarlo al valor que sería práctico o el reporte que yo haría para la Semarnat de la medición que estoy llevando a cabo en un gas o en un líquido, de acuerdo a las normas para saber yo si cierro o no la planta. Entonces, si yo me equivoco en un cálculo de estos, pues bueno, la vamos a hacer. Y nosotros somos los especialistas en este tema. Dicho lo anterior, entonces es muy importante que sepamos hacer las transformaciones. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es justamente, este es mi dato y este es o sea, todos estos son mis datos y yo voy a calcular, en este caso, la fracción mol ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Pero siempre lo vamos a hacer con esta técnica, ¿no? Entonces decimos, yo quiero fracción mol. Y mi dato, no, esta es mi pregunta. Y se define moles de A entre moles totales. Es primer paso. Primer paso, si yo lo quiero escribir, es expresar. Esta ya no sirve. Es expresar, el primer paso es expresar la pregunta y su definición. Entonces, moles de A, así se define. Definición. Y luego poner segundo paso. El dato y su definición. En este caso, el dato original es 10 al cuadrado de XA. Y su definición. La definición de por ciento, pues ya sabemos que es 100 veces la fracción y en consecuencia lo que sería partes por millón, partes por billón o cualquiera que sea el múltiplo de la fracción, simplemente lo convertimos a fracción, no lo metemos en otra manera. Entonces este es moles de A entre moles totales. El segundo paso es el dato y su definición, dato y su definición. Esa es la técnica. Entonces, desde luego aquí, lo que sería XA, pues es 10 al cuadrado de XA entre 100, ¿no? Que sería XA, y en este caso sería 0.1. O sea, el resultado de este trabajo sería que la fracción a partir de por ciento en mol, pues sería dividir entre 100.
y hacemos la conversión en automático. Entonces, expresar la pregunta y su definición, y luego, segundo paso, expresar el dato y su definición, y entonces en este caso, esta pregunta, el dato está dado como esto y que vale 3, entonces el cálculo, la conversión es 0.3. Ahora, la siguiente pregunta es XA, entonces este es moles de A entre moles de inerte líquido. ¿Cuál es el dato? Aquí, a pesar de que estoy trabajando de más, digo que este es el dato, 3. Entonces yo aquí hago la conversión y digo que es 0.03 mi dato, y digo que es moles de A entre moles totales. Y aquí pongo mi base de cálculo. Si NT es igual a 1, moles de A es 0.03. Y moles de inerte líquido es 0.97, o sea, sería 1 menos 0.03. Entonces, si quiero este valor, ya tengo el resultado. Ya sé cuánto vale este y cuánto vale este. Entonces, aquí pongo mi conclusión. 0.03 entre 1 menos 0.03. Y pongo mi resultado en 4 cifras significativas. Da de 0.03093. Exacto, ese es el resultado. Pero hago mi definición y aprendo. O sea, un error muy común entre los alumnos que llevan esta materia, que es parte obligatoria, es que se equivocan y aprenden no de manera razonada, sino como fórmula, y entonces a la hora de los nervios y del examen, en lugar de poner 1 menos 0.03, ponen 1 más 0.03. O sea, y ese error a veces es muy sencillo, pero aquí la definición es que este valor va de 0 a infinito. O sea, puede ser que n sea puro y quiere decir que en SL vale 0. Entonces, el valor de la relación mol varía desde 0 hasta infinito. Y en cambio el de la fracción mol varía de 0 a 1. Entonces hay valores en relación mol que pueden ser 3 o 1.8, dependiendo de cuál sea la concentración de la que estamos hablando. Y a veces se equivocan y obviamente reprueban por cosas tan simples como esto. Entonces, sí es importante, y por eso le estamos dedicando el día de hoy un tiempo a que ustedes trabajen este tema. Y lo que estoy tratando de hacer es de convencerlos de que lo practiquen antes inclusive de que ya empecemos a ver con detalle lo que son todos los cálculos. Profesor, Ahorita, sí. Una preguntota. A ver. ¿Manejaremos unidades de algún tipo o dejamos los resultados así? No, lo que, digamos, en un examen y en un resultado en una planta donde estás trabajando, tienes que tener la capacidad de identificar las unidades de concentración, porque nosotros somos los expertos en el manejo de concentraciones, que entra esto al tanto por ciento, lo demás allá. Entonces tú tienes que hacer todas las conversiones pertinentes. Entonces los datos los debes de entender de la materia prima, cuál es su composición, y tienes que saber en qué unidades. Y cuando preparas los kilos y todo eso, tienes que hacer todas las transformaciones. A lo mejor todo lo tienes mecanizado, pero eventualmente te toca hacer algún cálculo y tienes que tener la capacidad de discernirlo y de obtenerlo. En este caso, para fines del examen y para que ustedes acrediten, sí trabajamos las unidades de concentración, así eventualmente en prácticamente todas las unidades. No sé si eso es la pregunta que me hiciste o te estoy dando otra respuesta que nada que tiene que ver. Sí, está bien. Ok, entonces sí tenemos esa. Y que identifiques el lenguaje de que una cosa es el inerte líquido, que es una técnica, una estrategia que se sigue para simplificar los cálculos que se hacen para una, y ver nada más el componente que se va a separar.
Y el líquido sí es la mezcla completa, pero el inerte líquido más bien es una parte. Y así como hay eso, existe para la fase gaseosa el nitrógeno-oxígeno, que es el aire, es una mezcla. Y además tienes otra que nada más puede ser nitrógeno y CO2. El inerte no necesariamente tiene que ser oxígeno, puede ser una mezcla de nitrógeno y CO2, o sea, son cosas de eso. Entonces, aquí ya tenemos el dato de que calculamos la relación mol y ya vieron ustedes cómo se calcularía. Pero tienes el dato de que originalmente era el %, lo conviertes en fracción mol y es 0.03, ¿no? Ahora, si te preguntaran 10 a la sexta de fracción mol, pues lo multiplicas el 0.03 por 10 a la sexta, ¿y cuánto te da? ¿Verdad? O sea que aquí, si tú observas, es muy sencillo que tú que calcules esto, ¿no? Entonces, 0.03 por 10 a la sexta, entonces ya te tocó 0.03 por 10 a la sexta. Entonces aquí van 2, 3, 4, 5, 6. No. Tienes el dato de 10 al cuadrado de XA es 3. Entonces XA es 0.03. Entonces 10 a la sexta de XA sería, se ve que serían 30,000. Sería 30,000 partes por millón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Wow. Bueno, también por acá tuvimos ese pesar. También falleció, sí. Sí. Sí, no, pues a nosotros no nos toca y tenemos que seguir adelante. Ánimo. Nos vemos. Aquí, ay, no, faltan. ¿Sí vieron esta parte, cómo les estoy poniendo? ¿Cómo se hace la conversión? Si yo quiero reportar en partes por millón, sería, la definición es 10 a la sexta de XA. Entonces, el dato que es por ciento, lo interpreto 10 al cuadrado de XA es 3, y lo pongo en fracción y ya lo multiplico por 10 a la sexta. Entonces, 0.03, aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el dato es 30,000. ¿Sí les parece claro? Sí. O sea, Sí, todo el dato que nos den lo convertimos a la manera más simple, luego ya la multiplicamos por 10 al cuadrado. Entonces, el equivalente de 10 al cuadrado sería, lo quiero convertir a 10 a la sexta en partes por millón en mol, sería de esa manera. Y si lo quiero transformar a partes por millón en peso, primero lo convierto a fracción peso y luego lo multiplico por 10 a la sexta. Y si lo quiero a relación peso, el dato en fracción mol lo convierto a masa de A entre masa de inerte y hago el trabajo pertinente. Ahora, eso con detalle viene aquí en los apuntes, y desde luego lo que hay que hacer son ejercicios. No de ver aquí, pues ya es suficiente, ¿verdad? Eso queda claro. La solubilidad se da en masa de agua por cada 100 masas del disolvente. Digamos, es muy usual que se dé un dato de solubilidad del amoníaco o del H2S en gramos de H2S por cada 100 gramos de agua, porque la solubilidad es muy pequeña. Entonces históricamente los que hicieron los primeros datos o generaron los primeros datos dan gramos de amoníaco por cada 100 gramos de agua, y como son gramos de amoníaco por 100 gramos de agua,
es 10 al cuadrado por la relación peso multiplicada. Entonces, cuando yo la quiero convertir a fracción mol, un dato de ese tipo, tengo que saber cómo se define el dato que me están proporcionando como un dato de equilibrio. Yo debo saber los datos que vienen en la literatura y hacer la conversión a las unidades que nosotros manejamos para hacer los balances de materia y de energía en una industria cuando nos toca hacer ese tipo de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ¿no hay ninguna pregunta? Viene entonces la parte, ya estamos hasta aquí. Entonces voy a manejar, cuando yo quiero los que están en peso, primero hago la conversión a fracción peso. O sea, lo que tengo es partes por millón en peso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Profe. A ver. A ver, no sé si queda claro. Yo cualquiera de estas puedo tomar, excepto esta. Por ejemplo, cuando me preguntan, fíjate, esta sería la pregunta, ¿no? Yo quiero esta pregunta y la quiero en gramos por litro. Esa es mi pregunta. Para que yo aplique lo que estoy diciendo en este momento, yo debo saber cómo se define la ρL. Esta es una propiedad parcial. Entonces tengo que entender que la propiedad parcial sería la propiedad de la mezcla por su composición en fracción. No sé si les queda claro. Como la presión parcial la escribo P minúscula, ¿no? Esas son las propiedades. P por Ya en la fase gaseosa, que sería la ley de Dalton. Bueno, todo se hace de la misma manera. La densidad parcial sería la densidad de la mezcla por la fracción peso. Y en este caso, por ejemplo, la densidad parcial sería la masa total entre el volumen total. Masa por unidad de volumen del líquido, de la mezcla, no de, cuando me dicen tantos gramos de, prepárate una solución con 3 limones, prepárate el agua con 3 limones por cada litro de agua. Entonces yo pongo, esa es una concentración parcial. Y la de la mezcla sería el total. La masa total ya está incluido el limón y el agua. El azúcar está al 5%, al 2%, etcétera, ¿no? Entonces, masa total, volumen total sería la densidad de la mezcla. Y la definición de fracción peso es masa de A entre masa total. Entonces, la densidad parcial es la densidad total por la fracción mol. Entonces, cuando yo quiero la densidad parcial, me tienen que dar mínimo como dato la composición en cualquiera de todas las unidades, pero además la densidad de la mezcla. Y ya puedo hacer esa conversión. Cualquier otro dato lo ajusto a esto. Este es para preguntar la densidad parcial, pero si te preguntan la fracción peso y te dan como dato la densidad parcial, pues sería densidad parcial entre la densidad de la mezcla. O sea, las conversiones a densidades parciales son muy simples, pero hay que saberlas trabajar. Si yo quiero, esta es solubilidad, la 10 al cuadrado. Entonces vamos a, en este caso, quedamos de trabajar de 10:30 a 12. Entonces, faltan 7 minutos para las 12.
Vamos a elegir, revisar alguna de estas. A ver, antes. Aquí tengo las preguntas y su desarrollo. Entonces, la otra unidad de concentración que sería novedosa, según yo, para ustedes, además de la densidad parcial, masa sería la densidad molar. Esta se definiría como moles de A por unidades de volumen. Y sería la densidad de la mezcla y todas las combinaciones que ustedes quieran hacer. Entonces, esta también puede ser ρAL entre el peso molecular de A. ¿Cómo la ven? Ahorita estamos hablando de pura fase líquida. Y la CAL, pues puede ser ρL por XA testada, porque pues se respeta que todo sea entre el peso molecular de A. ¿Cómo ven esta expresión que viene aquí al último? Ahí. Un poquito para arriba. ¿Sí? Entonces, de todo esto vamos a hacer una conversión de dos datos. Y esta sería la idea que haríamos. Regresando, de acuerdo a lo que dijimos, y si lo queremos cumplir, vamos a descansar media hora, de ahorita de las 12 a las 12:30, y nos reintegramos a las 12:30 y nos trabajamos hora y media más. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren que continuemos otra hora y media seguida? Regresamos, ¿no? Regresamos, profe. Okay. ¿A qué hora regresamos? Ahora, entonces, las preguntas que voy a trabajar serían para este mismo sistema y que ya están resueltas aquí. Les puedo dar el dato en relación mol, por ejemplo. Esta la revisaríamos. Vamos a dejarla como lo que vamos a hacer regresando, y de una vez lo pongo para que no divaguemos en el siguiente momento que nos reunamos. Entonces, fíjense, vamos a pensar que hicieron ya un problema que es parte del objetivo de nuestro curso. Entonces, supongan que están resolviendo un balance de materia y uno de los resultados es este valor. Se llama relación mol. Moles de A entre moles de inerte líquido. Y se va a aplicar para la mezcla original que tenemos, peso molecular del inerte líquido tal, peso molecular de A es 32, etcétera, ¿no? O sea que, el dato es XA en fracción moles 0.03. Bueno, ese es el inerte líquido. Entonces, ahora tengo este dato.
la pregunta es todos los valores que siguen, considerando el dato del peso molecular del inerte líquido 27.62 y 32. Yo quiero calcular con este valor, yo quiero calcular, por ejemplo aquí, quiero calcular 10 a la sexta de XA. Esa es la pregunta. Profesor, no se ve lo que anotó. Ay, a ver, otra vez. Lo voy a hacer tantito para atrás, ¿verdad? Para que... Ahí está. Sí. Quiero hacer esa pregunta y todas las demás, o sea, la densidad de AL en gramos por litro, etcétera. O sea, yo tengo de mi balance de materia el resultado después de resolverlo y hacer todo, y lo que quiero es obtener esos datos, más todos los que se me ocurran, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay una manera de hacerlo muy sencillo. Nos vemos entonces, por favor. Son las 10:58. Nos vemos aquí a las 12. 12:30, ¿no? 12:30, perdón. Perdón. Sí, está bien. Ok. Entonces regresamos en unos momentos.